Seguimos con los recuerdos. Sí, bueno, después entré ya Si te parece. en el Colegio Nacional, Manuel Belgrano, allí en Palermo, ya cercano al centro, hasta tercer año. Y después de tercer año comencé a trabajar y a rendir libre las materias. Sí, ya no fui más al colegio, sino que rendía libre, estudiaba solo en casa, bueno, siempre con mi hermano mayor que, bueno, me guiaba en los libros que tenía que leer en cuanto a las diversas materias y todo lo demás. Fui rindiendo libre y cuando comencé a trabajar en una oficina de seguros de un alemán, medio loco el alemán, increíble, se lo pasaba jugando a la lotería, a la quiniela, a todo lo que podía jugar, se iba a Mar del Plata, bueno, obsesionado por el juego. Pero me venía bien, porque cuando ganaba siempre me regalaba algo de lo que ganaba, así que bueno, yo quería que siguiera jugando y que ganara siempre, ¿no? Bueno, allí empecé a trabajar en oficina y después entré a trabajar es decir, mi hermano era oficial de buque mercante y yo me gustaba eso también, el tener esa aventura, y entré como aprendiz marinero timonel en los buques de carga que iban por el Paraná, desde Buenos Aires hasta Asunción del Paraguay, todavía más allá del norte, ¿no? Hasta otros puertos paraguayos. Bueno, fue un tiempo realmente maravilloso, vi lo que es la naturaleza, ese Paraná increíblemente hermoso. Me tocaba siempre la guardia nocturna de 1 a 4 de la mañana, de 0 a 4 de la mañana, y también de las 12 del día a las 4 de la tarde, 8 horas, ¿no? Y el capitán Almirón era totalmente loco, veía bajar los fantasmas a la noche. Ya los otros marineros me dicen, mira, te toca a vos la guardia, y empieza a ver visiones hombre, tenés cuidado, pero no le lleves el apunte. Y entonces me acuerdo cuando yo, la primera noche, ¿no?, bien oscura, y de pronto la luna que se reflejaba en el río, y el capitán Almirón empezó a hablar solo, y me dice, ¿lo ves? Ya bajan, están bajando, ya están bajando. Yo no veía nada, que no veía. Dice, ya están subiendo por la proa, ya suben, veía fantasmas. Bueno, y yo pensé, me va a llevar, porque él es el que siempre daba la dirección, el capitán, ¿no? Y digo, me va a hacer ir con el barco al diablo. Pero no, después ya me acostumbré, yo le seguía, digo, sí, lo veo venir, los fantasmas, y bueno. Le seguía la corriente. Sí, después sí. Pero fueron un tiempo muy lindo, porque así conocí todos los puertos del río Paraná, hasta el norte del Paraguay, esos puertos del Chaco, de Formosa, ¿no? Ahí conocí mucho del país. Navegué 6 meses y justo me tocó la gran huelga de marítimos del año 50, porque Perón quería que los marítimos también ingresaran a la CGT, y ellos tenían su propia central obrera. Entonces declararon el paro general. Y bueno, yo fui a la asamblea y la mayoría, escuché todos los argumentos, la mayoría votó por la huelga y yo cumplí con la huelga. Así, cuando yo estaba a bordo, ya habíamos salido cuando empezó la huelga después, porque se dio un plazo de 48 horas para empezar, y empecé la huelga, y fui el único del Vapor Madrid del año 50 que hizo el paro en el Vapor Madrid. Entonces el capitán en Rosario llamó a la prefectura, entró una delegación de la prefectura y me hizo bajar. Me hicieron desembarcar, me llevaron a la prefectura, ahí detenido, y de pronto entró el subprefecto de Rosario, me miró y me dijo, mire con lo que voy a hacer con su libreta de embarco.
y la cortó en tiritas. Y me dio una gran pena, porque ahí en la libreta de Marco era para mí todo un testimonio de los puertos que habíamos tocado y todas estas cosas, ¿no? Me dio mucha pena. Y después que rompió la libreta me dijo, ahora puede irse. Y recuerde lo que le digo, usted nunca más, ¿me entiende? Nunca más va a volver a pisar los buques de la patria. En ese tono. Y tuvo razón, nunca más pude entrar en los buques de la patria. Pero lo que son las cosas, 50 años después, en el año 2000, el centro de comisarios navales, porque yo había entrado como aprendiz comisario, pero porque no había lugar en el sitio, pero fui como aprendiz timonel. Pero figuraba como aprendiz comisario, que yo no quería. El comisario es el que hace las oficinas, los papeles, las cargas y todo demás. Pero si yo fui directamente al timón. Bueno, me hizo un homenaje 50 años después, porque había sido el único tripulante del barco Madrid que había cumplido con el paro. Fue todo un orgullo, todo un orgullo. Me dieron un acta, aplausos, todo eso. Sí, seguro. Sí, muy lindo. Ahora, ¿cuándo comienza su dedicación al periodismo? Bueno, esto va a empezar después, por lo siguiente. Yo me recibí de bachiller haciendo cuarto y quinto año libre, las materias, y inmediatamente dije, quiero estudiar filosofía. Pero cuando iba a ingresar a filosofía me dije, pero antes del alma del ser humano, de la mente del ser humano, tengo que aprender por lo menos el primer año de medicina, la anatomía descriptiva e histología, que eran 2 materias. Fíjense los principios, ¿no?, que tenía uno en esa juventud. Y entonces ingresé a medicina, muy bien, ingresé a medicina, hice el primer año, con todas las prácticas con cadáveres y todo lo demás, para aprender la anatomía descriptiva, que aprendíamos con los libros de Testuit, un libro famoso de aquel tiempo, histología. Aprobé las 2 materias y entonces después ingresé en filosofía. Pero justamente eran los años del primer peronismo, y Perón había entregado en sí la Facultad de Filosofía a la Iglesia Católica. Y bueno, yo me di cuenta, ahí lo conocí a David Viñas y a Rodolfo Walsh, a los 12 que estaban allí. Claro, en esa época. Éramos del mismo año, del año 27. Claro. Rodolfo Walsh me decía que me había ganado porque él era de enero del 27 y yo de febrero del 27. Y David Viñas de julio del 27. Bueno, y solamente vi que aprendíamos Santo Tomás de Aquino y la liturgia y todas estas cosas, y entonces, además, como mi padre era socialista, yo seguía la línea de mi padre políticamente, en el socialismo, y entonces en la Facultad de Filosofía estaba la Alianza Libertadora Nacionalista, ultra de derecha, que apoyaba a Perón, y dominaba los cursos ahí. Y entonces, cuando se enteraron que yo era socialista, me dieron 3 o 4 palizas, etc. ¿no? Tremenda la violencia que había. Y entonces yo decidí irme a Alemania. Ah, en esa época, ¿no? En esa época ya. Claro. Y bueno, mientras tanto ya estaba de novio, como se decía, con una niña que se había ido a visitar a Alemania a sus parientes, así que me vino bien. Cuando yo llegué a Hamburgo, ella me estaba esperando. Ah, bueno, toda una historia. Y ahí ya, esa misma noche empezamos a vivir juntos, ¿no? Y fue muy linda estada, y ahí empecé a estudiar filosofía. Pero digamos, ingresé en la Facultad de Filosofía, pero otro cambio más hice, porque dije, no, pero antes de conocer el alma y el espíritu, tengo que conocer primero la historia del hombre. Voy a estudiar historia. Y estudié historia. Y ya me quedé en historia. Y ahí lo sedujo la historia. Sí, ya me quedé. Claro. En la Universidad de Hamburgo.
que fue una gran experiencia para mí porque Alemania había perdido la guerra, las ciudades todavía cuando llegué estaban totalmente destruidas, no había casi hombres, porque estaban muchos de ellos prisioneros y la mayoría, bueno, habían muerto millones y millones de prisioneros y estaban las mujeres, las que reconstruyeron Alemania fueron las mujeres, es impresionante, las veía yo trabajar levantando las ruinas, formando cola, tirándose los ladrillos de mano a mano así, y los chicos tomándole de las piernas. Qué calidad de trabajo, cómo trabajaron y cómo se fueron levantando las ciudades. Y fue una experiencia porque esa juventud se preguntaba cómo nuestros padres pudieron votar a un loco como Hitler y un asesino, ¿no? Con ese sistema además que terminó en esas guerras, en el racismo y todas estas cosas. Así que hice un gran aprendizaje en ese sentido político e histórico, y allí me adherí a la Juventud Socialista del Partido Socialdemócrata, a un ala todavía más izquierdista, que era muy antiautoritario, decían un ala de ese socialismo quería luchar por un socialismo antiautoritario, es decir, que todo se resolviera en asamblea y no bajo autoridades o presidentes o todas estas cosas. Bueno, y ahí tomé esa línea del socialismo libertario. Estudié, y a los 5 años, mientras tanto, fue mi iniciación en el periodismo, porque un periodista amigo de mi hermano se enteró de que yo estaba en Alemania y que yo escribía, porque escribía poesía, ya había escrito un libro de poesía, Los Cantos de la Sed, y escribía cuentos y estas cosas. Y entonces este hombre trabajaba en la revista Continente, que era una revista de notas de política, de notas de filosofía, de notas de historia, de todas notas de actualidad también, muy buena revista, y me pidió que por favor le enviara colaboraciones de Alemania. Y así me inicié en el periodismo. Cuando salieron las primeras notas también me empezaron a pedir notas de un diario de música que se llamaba Buenos Aires Musical, ¿no? Sobre música clásica, que también traía todas las cosas del Teatro Colón y los conciertos y todas estas cosas, y otra revista que se llamaba Gente de Cine, sobre cine, ¿no? Sobre cine alemán principalmente, que les interesaba, así que en casi todas las semanas y meses siempre salían mis notas en esas revistas. Y cuando, bueno, a los 5 años regresé a Buenos Aires, ya teníamos 2 hijos varones con mi esposa, y comencé, bueno, y acá directamente ya Rogelio García Lupo era secretario de redacción del diario Noticias Gráficas y me dijo: ¿te interesa hacer periodismo? Digo, sí, me interesa mucho, porque digo, mira, yo quiero hacer investigaciones históricas, pero quiero tener un estilo muy directo, un estilo muy claro, no hacer un idioma academicista para que me lean los demás profesores, sino traer la historia pero en un idioma muy periodístico, diciendo la verdad histórica pero que lo entienda todo el mundo. Para eso quería. Entonces me interesó mucho y entré en el diario Noticias Gráficas, donde estuve 1 año y medio, y después del año y medio me dije, ahora que he conocido Buenos Aires y quiero también conocer el interior del país. Quiero hacer periodismo en el interior del país.